Muy buenos días. El día de hoy les presentaremos el caso clínico de la deficiencia congénita del factor 5, presentado por Paola Castiblanco, Paula Ceballos, María Alejandra Otálora, Ana María Páez y quien les habla, Kelly Joana Díez del Grupo A. Para el desarrollo parcial de esta exposición nos basamos en el artículo titulado Deficiencia congénita del factor 5, publicado en la revista CES Medicina por los autores Hernán Aguirre, Andrés Posada y Jorge Aponte. Inicialmente vamos a hablar de qué es el factor 5 de la coagulación. Este se encuentra en el plasma y en las plaquetas y tiene un profundo impacto en la generación de la trombina. Es una glicoproteína de cadena simple que es muy similar a su homólogo el factor 8. Tiene tres dominios A, B y C y cuando es activado sufre un cambio conformacional en el cual se remueve este dominio B y queda con una unión no covalente al calcio que va a favorecer la homeostasis en la coagulación. En cuanto a la clasificación, encontramos las de tipo congénito y las de tipo adquirido. En las de tipo congénito, por lo general se asocian con la mutación del gen F5 del cromosoma 1. Sin embargo, se han descrito más de 100 mutaciones etiológicas para esta entidad. En las de tipo adquirido encontramos tres causas principalmente. Primero, se puede estudiar que haya una falla hepática o una coagulación intravascular diseminada que provoca esta disminución. También se pueden estudiar si hay inhibidores o anticuerpos que bloquean y degradan este factor, pero también se ha encontrado relación con la trombina bovina, a la cual se puede exponer tópicamente y genera una reacción cruzada. Sin embargo, también se estudia que las cirugías, las transfusiones de hemoderivados, las neoplasias y tratamientos con beta-lactámicos pueden causar esto también. La deficiencia congénita del factor 5 se define como una alteración autosómica recesiva, también llamada parahemofilia. Las manifestaciones clínicas por lo general comprenden el sangrado mucocutáneo, los hematomas y las hemorragias uterinas anormales. La incidencia de esta enfermedad es una por cada millón de habitantes, lo que le hace una enfermedad poco frecuente, pero que puede llegar a ser letal y requerir de alto soporte transfusional. Por lo tanto, un diagnóstico temprano es vital. Se puede cursar asintomáticamente toda la vida con esta enfermedad y el diagnóstico puede llegar a ser incidental. Sin embargo, tenemos el otro extremo donde puede ser letal debido a que se ve un sangrado en el sistema nervioso central, por lo general a nivel perinatal. Respecto al caso clínico, tenemos que es una mujer colombiana de 33 años procedente de Bogotá que consulta en el servicio de urgencias de un hospital de nivel 3 con un cuadro de evolución de 20 días que incluye sangrados, menorragias, gingivorragias y además acompañados de astenia, adinamia y mareos. La paciente también refiere tener sangrado uterino anormal a repetición en los últimos días. Dentro de los datos clínicos de interés, encontramos que la paciente recibía tratamiento con ácido fólico, ácido tranexámico y medroxiprogesterona sin mejoría en el sangrado. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos encontramos 4 gestaciones, un aborto, 3 cesáreas, 3 nacidos vivos y en todos requirió apoyo transfusional postparto. Resaltaba además que algunos de sus familiares presentaban sangrado mucocutáneo sin explicación alguna y sus signos vitales iniciales fueron una presión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 93 pulsaciones por minuto, estaba afebril y la frecuencia respiratoria era de 20 por minuto. En el examen físico resaltaba la palidez sin signos de sangrado en la piel, de resto normal. Luego de analizar todos los antecedentes, se procede a realizar pruebas diagnósticas para estudio y realizar una evaluación de posibles alteraciones que expliquen el cuadro clínico. En cuanto a las pruebas de laboratorio que se realizaron en urgencias, tenemos las aminotransferasas. Se evaluó la transaminasa pirúvica y se encontró que la paciente tenía un nivel de 11.8 unidades sobre litro, siendo el valor de referencia 7 a 56 unidades sobre litro, estando normal. También se evaluó la transaminasa oxalacética, que se encontraba en 13.6 unidades sobre litro, siendo el valor de referencia 5 y 40 unidades sobre litro, estando normal. También se evaluaron las bilirrubinas, teniendo un total de bilirrubinas totales de 0.2 miligramos sobre decilitro, de bilirrubina indirecta 0.1 miligramos sobre decilitro y bilirrubina indirecta 0.1 miligramos sobre decilitro. Y en cuanto a las proteínas,
tenemos que las proteínas totales fueron de 6.5 gramos sobre decilitro, la albúmina sérica se evaluó en 3.8 gramos sobre decilitro y las globulinas se evaluaron entre 2.7 gramos sobre decilitro. En el caso de las pruebas de tiempos de coagulación, la prueba de tiempo de protrombina mide el tiempo que tarda en formarse un coágulo en una muestra de sangre. La capacidad de coagulación va a ser importante para impedir el sangrado excesivo. El valor de referencia en esta prueba será de 11 a 13.5 segundos. En el caso de esta paciente podemos observar que el tiempo es extremadamente prolongado. El tiempo parcial de tromboplastina es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Puede ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. En esta prueba el valor de referencia será de 24.2 a 23.5 segundos. En cuanto al fibrinógeno, es una proteína producida por el hígado que va a ayudar a detener el sangrado y a favorecer la formación de coágulos en la sangre. Un examen puede llevar a cabo determinar qué tanto fibrinógeno tiene una persona en la sangre. Este se puede ordenar si la persona sufre o tiene problemas con la coagulación de la sangre, como un sangrado excesivo. El valor de referencia en este será de 200 a 400 miligramos sobre decilitro. Por último, en los productos de degradación del fibrinógeno, es una prueba que va a tener una utilidad en la evaluación de la hiperfibrinólisis primaria, en la ausencia de activación de coagulación concomitante y también va a evaluar los estados de hiperfibrinólisis en las cirugías que involucran los órganos con un alto potencial activador de plasminógeno o durante una circulación extracorpórea. El valor de referencia en este caso será de 1 miligramo por litro. En cuanto al cuadro hemático, de la línea roja encontramos que los glóbulos rojos totales están en un valor de 4.4 por 10 a la 6 sobre microlitro, estando este dentro del valor normal. En cuanto a la hemoglobina, tenemos 10.7 gramos sobre decilitro y teniendo en cuenta el valor de referencia en mujeres, que es 12 a 16 gramos sobre decilitros, podemos inferir que la mujer cursa con una anemia ligera. En cuanto al hematocrito, lo tenemos disminuido con un valor de 35.5%. El volumen corpuscular medio también se encuentra disminuido con un valor de 79.7 femtolitros, indicando que el tamaño de los glóbulos rojos es un poco inferior, generando esto así una microcitosis. En cuanto a la hemoglobina corpuscular media, la encontramos en 24.1 picogramos, también disminuida, indicando esta una hipocromía ligera. La concentración de hemoglobina corpuscular media también se encuentra disminuida con un valor de 30.1 gramos por ciento. El ancho de distribución eritrocitaria se encuentra aumentado con un 16.1%, indicando esto una variación de tamaño. Y en cuanto a los reticulocitos, los tenemos en 0.3%, estando estos en el valor normal. De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, se determina que la paciente tiene una anemia hipocrómica heterogénea. En cuanto a la línea blanca, encontramos que todos los parámetros se encuentran dentro del intervalo de referencia. Los glóbulos blancos tienen un valor de 7.0 por 10 a la 3 sobre microlitro, los neutrófilos un 60%, linfocitos 35%, monocitos 3% y eosinófilos 2% y basófilos un 0%, para un recuento total de 100%, indicando esto que no se presentan alteraciones en el cuadro blanco. Finalmente, en el cuadro plaquetario o línea plaquetaria tenemos un recuento total de plaquetas de 260 por 10 a la 3 sobre microlitro y un volumen plaquetario medio de 8.6 femtolitros, siendo ambos parámetros normales. Bueno, para la siguiente parte del caso clínico vamos a entrar en detalle en lo que son los resultados obtenidos pues, por los histogramas y también el dispersograma que se le realizaron al paciente. Por parte del histograma de los eritrocitos, tenemos que aquí se va a evaluar lo que es si la población se encuentra bien en cuanto a lo que es tamaño y también de la cantidad. En la parte del eje X vamos a encontrar lo que es el tamaño, cuya medida va a ser en femtolitros, y en la parte del eje Y vamos a observar lo que es la cantidad de las células. Entonces, como tal en el caso presente, se observa que la línea punteada nos va a indicar los valores del paciente. Entonces, aquí vamos a poder observar que el paciente tiene una cantidad normal de glóbulos rojos, pero va a tener una disminución en lo que es el tamaño de la población, reafirmando lo que es la presencia de una microcitosis ligera dada anteriormente en la parte del cuadro hemático. Ya por la parte del cuadro del histograma de los leucocitos, es el estudio del tamaño y también de la cantidad de la población celular,
siendo las células que están entre 50 y 100 femtolitros, los linfocitos, después van a seguir los monocitos entre 100 a 150 femtolitros y por último lo que son de 150 a 300 femtolitros vamos a encontrar lo que es la serie granulocítica. Como tal, en el paciente se va a evidenciar que los leucocitos van a estar completamente normal en cuanto a la cantidad y también al tamaño. Bueno, ya por parte del histograma de las plaquetas tenemos que en él se van a evaluar lo que es la cantidad y el tamaño de dichas células. Entonces en él vamos a poder observar que se van a corroborar lo que son los datos que arrojó el cuadro hemático anteriormente y en este nos indica que las plaquetas van a estar en un tamaño y en una cantidad completamente normal. Ya por parte del dispersograma se puede evidenciar como tal la cantidad y lo que son los estados de maduración de las células de la serie blanca. En la parte inferior azul vamos a poder encontrar lo que son los restos celulares. Seguido vamos a poder ver unas células de color rosado que van a ser los linfocitos. Las células que van a estar de color verde son los monocitos. Las células de color azul claro van a ser los neutrófilos. Aquellas células que van a estar de color naranja van a ser eosinófilos. Y finalmente lo que son en la parte superior de color morado vamos a poder encontrar las células inmaduras. En el caso presente, pues vamos a poder observar que el dispersograma arroja resultados completamente normales, es decir, como tal, la serie blanca se encuentra con una cantidad y una maduración completamente normal. El siguiente punto corresponde a observar el frotis de sangre periférica, la cual es la imagen que observamos en la presente diapositiva. El siguiente punto va a corresponder al reporte de frotis de sangre periférica. En este vamos a iniciar por los leucocitos, donde vamos a observar que estos se encontraron de forma normal en número y morfología. Vamos a proseguir con el diferencial, donde nuevamente se observaron de forma normal en morfología en recuento en las diferentes células. Como información adicional o como observaciones no encontramos nada fuera de lo común. En cuanto a los eritrocitos, vamos a encontrar que se observaron glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos con una anisocitosis ligera más una cruz. Y como último, para finalizar, vamos a encontrar que en las plaquetas no se halló anormalidades, estas se encuentran normales tanto en número y en morfología. Desde el abordaje inicial del servicio de urgencia se sospecha de deficiencia de los factores de la coagulación, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente y la prolongación en los tiempos de coagulación, tanto en el tiempo de protrombina como en el tiempo parcial de tromboplastina. Por este motivo, se solicitan estudios de la actividad de los factores 5, 10, 2 y el factor von Willebrand. Durante la estancia hospitalaria de la paciente permanece estable y no evidencia sangrado mayor y sin cambios significativos en los paraclínicos de control. Una vez recibidos los reportes de los factores de coagulación, se evidencia el factor 2 en un 90% estando normal, el factor 10 estando en el 88% estando normal y el factor 5 se evidencia en un 3%. Dado que los valores de referencia son de 50 a 150%, se evidencia que está disminuido. No se observó presencia de inhibidores ni alteraciones en el factor de von Willebrand. Con los resultados de estos estudios se confirma el diagnóstico de deficiencia del factor 5 y posteriormente se da la resolución del sangrado, la estabilidad hemodinámica y la resolución de la anemia. Se decidió dar de alta la hospitalización y se programó para revisión de servicio de hematología. Es importante resaltar dos tipos de entidades asociadas en estos casos: el desorden plaquetario de Quebec, que es una deficiencia autosómica dominante debido a un aumento de actividad de la enzima encargada de la proteólisis de los gránulos alfa, la uroquinasa activadora de plasminógeno, y esta entidad es producida por una mutación en el cromosoma X. Por otro lado, la deficiencia de factor 5 Nueva York es un trastorno caracterizado por una leve disminución en el factor 5 con niveles séricos normales, en la cual, a diferencia del trastorno plaquetario de Quebec, los gránulos plaquetarios alfa son normales. Sin embargo, el defecto molecular de esta enfermedad es desconocido. En los casos similares al descrito, es importante sospechar de esta enfermedad en pacientes que presentan episodios de sangrados largos, además de tener antecedentes familiares con alteraciones en la coagulación, además de tener en cuenta la documentación de el PT como el PTT prolongados. Como último y para concluir, es importante enfatizar que aunque la deficiencia por el factor 5 llega a ser una enfermedad muy poco común,
esta puede llegar a ser potencialmente normal. Hay que sospechar cuando los pacientes presentan episodios de sangrados, y otro factor muy importante a llegar a observar es que en algunos casos, no en todos, se puede llegar a observar antecedentes familiares del síndrome hemorrágico. Además, los pacientes que llegan a presentar esta deficiencia por factor 5 van a presentar como hallazgos cardinales la prolongación de los tiempos de coagulación TP y TPT. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es importante llegar a tener un elevado índice de sospecha para así poder acercarse al diagnóstico, pues como se puede observar, el frotis de sangre periférica, hemograma e histograma no llega a arrojar mayor alteración que llegue a dar indicios de esta enfermedad.